Señorita jóvenes, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Escuchan? Sí, se escucha. Bueno, espera un poquito allá. Un poquito que vayan ingresando ahí. 50. Faltan. Un ratito, por favor. Esperamos un minuto más, por favor, ¿ya? Creo que ya si no se conectan es porque, pues bueno. Buenas tardes, Lisa. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Está? Génesis Rolas, ¿me puede hacer anfitrión, por favor? Buenas tardes. Buenas tardes, Génesis. Por favor, ¿me puede hacer Estoy, anfitrión? estoy en celular. ¿Me puede enseñar, por favor? Sí, en la parte de abajo de donde están los participantes, parte Ya, de abajo, ahí busca mi nombre, Juan Carlos Ríos. ya. Le da clic ahí y le va a aparecer la opción hacer hospedador. Sí, Ahora sí, ahora. es así. Muchas gracias, Génesis. De nada. Bien, entonces, listo. Un minuto, se completó. Bien, chicos, vamos a revisar el cuestionario que se les dio, que era para el día de ayer, hasta las 23:59. Ya. Ahora, lo vamos a trabajar de diferente manera. Ya, yo les voy a pasar el enlace, ustedes van a ingresar. Yo no voy a dirigir las preguntas. Ya, van a tener un tiempo específico. Son 25 preguntas. Cada pregunta, a ver, vamos a estar con 30 segundos.
Sí, está con 30 segundos. Está, ah, no. Vamos a cambiarle. A ver. Un ratito. Mm, está todo Vamos así. a volver a dar otro quiz. Sí, pero el del cuestionario, la tarea, la segunda tarea, el segundo cuestionario, pero esta vez lo van a hacer ustedes solitos. Ahora tienen que tener cuidado con el tiempo. Ya. Que limitar las preguntas. Ustedes a su tiempo. Está Ya. 30, 30. Sí, todas están con 30 segundos, así que está bien. Ya, entonces, atentos, les voy a pasar el enlace, ya por aquí les voy a pasar. Buenas tardes, Licen. Vamos a jugar de nuevo. Sí, solo que ustedes solitos en Israel, ¿ya? Ya, Licen. Gracias. Ya. Entonces, ¿Va a mandar link? sí, voy a mandar el link aquí en el chat ahorita. A ver, ¿dónde estamos? Ya, vayan ingresando, por favor. Ahí está el link. Vamos ingresando. Voy a pasar también en el grupo, ¿ya? Este grupo. Se lo mandé al grupo de amigos. Apenas somos 60. ¿Le damos a empezar o todavía? Yo tengo que iniciarla, Quiero que ingresen la mayoría. Sí tiene razón, son 63, pero ya son las 1:13. Tampoco podemos esperar a muchos. Vamos ingresando ese enlace. El enlace también se los he puesto en el chat de WhatsApp del grupo, ¿ya? Los que están ingresando de recién. Está el enlace en el chat de Zoom. Vamos, chicos. 62 estudiantes ahí en sala. A no ser que alguien esté con doble dispositivo. Cuatro. 45. Vamos, vamos ingresando más. Bien. Mayerly, Nat. 15. Bien, vamos a comenzar. Atentos. 1, 2, 3.
Son 13 integrantes, 13 minutos ya que tienen para dar el cuestionario. Que vamos a trabajar. Transportar esta droga es bastante bajo en comparación a lo que Buenas tardes, Licen. Disculpe, ¿pueden mandar el enlace para jugar ese juego del Kissy? Sí, por supuesto. Ahí está.
Muy bien, Camila, ya terminó. Muy bien, Jessica. Jessica igual ya terminó. Yandira terminó. Sille terminó. Nat. Hay varias que terminan. Denme un ratito ya. Mayerlin, Alex, Julio César, Nogales, Vanessa, también ya terminaron. El de Jessy ya terminaron. Luisa Quiroga también ya terminó. AP ya terminó. Vamos, quedan 2 minutos más, así que, perdón, 3 minutos más quedan. Así que los que no terminamos todavía, o los que recién ingresamos, hagamos lo posible. Javier, ¿qué pasó? Se equivocó en 3 y está volviendo a entrar.
las mujeres no van ganando. Sí, ¿no? Eso iba a decir, el matriarcado nos ganó. Nos están dejando afuera, dice por ahí. No, se me olvida leer bien la respuesta. Me equivoqué en 3 respuestas. Hay que leer bien, sí, hay que leer bien. La pregunta sí me acuerdo, pero la respuesta algunas eran todas las anteriores. Dice, en un ratito voy a ir a recoger mi ropa ya, le tiró la No, Yulizanga solo aquí. yo no hice el cuestionario, por eso me equivoqué. Ya, vaya, tranquilo. No se tropiece, sí. Profe, empezó a llover. A ver, ¿en qué puesto estoy? Dicen, baja un poco más. Hombre, Puesto entre el 10, entre el 15 y el 20. sí, el 20, debe ser, ya. Ahí estoy. Casi me voy para el 20. Casi. Y ahorita Me que fui para el alguien- 20. Dicen, a mí se me fue el tiempo, le cuento, en esa de donde teníamos que nosotros enviar la respuesta. O sea, yo marcaba, ¿no es? Y no me Sí. salía así como que correcto ni incorrecto. Y de ahí cuando me fijaba bajito decía enviar. Abajo decía. Ajá. Ahí se le Pucha, fue el tiempo. Hay ahí que se tener fue. cuidado. Pucha, Bajé profe, más. en varias le pelé. ¿Cómo pues? La Vamos, que mitad y más. Es que una de esas videos se fue para otro lado. error de dedo. Mi compu Yo está no hice el cuestionario por eso. sospechoso. Ya. Bien. Todavía está en el Quedan, micro, ¿no? quedan 30 segundos. A mí 30 que se me segundos. hace full copia, hay algunos ahí. Quieren hacer full copy, ¿no? No, chica Camila nos bombardeó a Lo, todín. lo bueno es que me fue mejor que el anterior. Ay, pero no he copiado. No se podía copiar. No, yo no copié Solo en toda dije, la solo dije cabeza. nos bombardeó, no dije si copió o No, no pero alguien copió. dijo copió, pues. Hasta buscar, Puro- ¿no, Camila? Hasta Puro buscar. Google fue. No, Seguro ahí debe está. tener, debe tener su escritorio gamer con varias computadoras. Ni Otro celular aparte. Puro Google, ¿no? Estaba afuera con mi papá. Ya la veo a Camila. Deberíamos. Ya la Solo en veo el- a Camila con su centro de mando ahí. Buscando en el buscador Con mi nomás celular ahí. invitable. Es la morra castrosa. Entonces, vamos a dejar de compartir. Terminamos. Hay alguna que no sabía, pero le atiné nomás con leerlo bien. ¿No? Entonces vamos a... Confirmo con eso. Bueno, con este examen me doy cuenta que tengo que leer 10 veces más. Hay la que primera. leer mejor. ¿Ya? Bien, se acabó el tiempo. Estaba súper fácil, dicen por ahí. Hay una donde decía primaria, secundaria, no me acuerdo. Ujú. Esa no me la sabía, pero le di primaria porque me acordé que ahí no me acuerdo cuál era. Ya. Era Carbono. Ah, la de los elementos que son Elementos, sí. primarios para el organismo. Sí, esa no sabía. Por la tabla periódica. Ya, muy bien. Entonces, Me acordé que era un Camila, elemento. miren, Camila con 28.700 puntos y la segunda, Jessica, 25.000. La dejó lejos. Ya. Eso quiere decir que está siendo bastante rápida y por un lado también está respondiendo bien. ¿Ya? Porque a veces, o sea, ¿cómo ganamos puntaje aquí? Ganamos puntaje por un lado respondiendo correctamente y por otro lado también aprovechando el tiempo, ¿no? Entonces, esas son las formas en las que se suman, ¿ya? Ahora, vamos a ver preguntas, ya, las dudas que tienen. Está. Vamos a revisar. Pantalla completa. Listo. Ya vamos a explicar pregunta por pregunta. Ya resolvieron la actividad, ahora vamos a explicar pregunta por pregunta.
Dice, la primera pregunta, ¿el carbono es un bioelemento? Ya, secundario, traza, primario, todas, ¿no? Es primario porque forma parte del carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿no? Eso tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? Bien, vamos a la segunda pregunta. Dice, una de las afirmaciones no corresponde a los carbohidratos monosacáridos. A los carbohidratos monosacáridos. ¿Ya? Entonces, ¿son dulces y se cristalizan? Sí, la mayoría de los monosacáridos son dulces. ¿Ya? La mayoría de los monosacáridos son dulces. ¿Ya? Pueden ser aldosas y cetosas, sí, también. Bueno, esa es una composición, es una forma de clasificar, que quiere decir que va a haber un grupo aldehído y va a haber un grupo cetónico. ¿Son solubles en agua? Sí, por supuesto, son solubles en agua, ¿no? Entonces, estas tres cosas corresponden ya a los monosacáridos. ¿Ya? Ahora, la que no corresponde es de 2 moléculas. Lo mínimo que puede tener un monosacárido es 3 carbonos y lo máximo que puede tener es 6 carbonos. ¿Ya? Eso tomamos en cuenta. Entonces, por esa razón, esta sería la respuesta incorrecta. ¿Ya? O la opción no correcta, que no corresponde a los monosacáridos. La siguiente pregunta dice, ¿dónde se almacena el glucógeno en los seres vivos? Primero, recuerden lo siguiente, el glucógeno es un polisacárido de origen animal. Eso tengo que tomarlo en cuenta. ¿Ya? Entonces, en los animales hay el hígado, los músculos, los riñones, el tejido adiposo, el páncreas, sí lo hay. Entonces, todas estas estructuras que están mencionando corresponden al reino animal. Ahora, la pregunta en sí, ¿dónde se almacena el glucógeno? En el hígado principalmente y en los músculos esqueléticos. ¿Ya? Eso a tomar en cuenta. En los riñones no, tejido adiposo. Ahora, les había dicho yo que si hay mucho glucógeno, el glucógeno se va a convertir en tejido adiposo, en grasa, o sea que va a formar parte del tejido adiposo, pero eso es siempre y cuando ya el hígado, como quien dice, sobrepasó su capacidad de almacenamiento de glucógeno, entonces el hígado va a hacer posible de que ese glucógeno que está ahí pase a la piel y forme el tejido adiposo. ¿Ya? Pero el páncreas no, el páncreas tiene una función endocrina y también tiene una función exocrina. Siguiente pregunta, dice, ¿las sales minerales están presentes en caparazones y huesos? Por supuesto. ¿Están disueltas en la sangre y en líquidos corporales? También. ¿Ya? ¿Cumplen funciones metabólicas y homeostáticas? También. Entonces, por eso todas son correctas. ¿Ya? Por eso todas son correctas. Aquí tengo 10 más 12, 22, 26 personitas que se han equivocado, ¿no? Bastantes personitas se han equivocado. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, los bioelementos primarios, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, constituyen ¿ya? El 50%, el 75%, el 0,1%, ¿ya? El 96% del peso del organismo, ¿no? Habíamos mencionado que es en el 96, o sea, el 96%, ¿no? Del peso de un organismo cualquiera, ¿ya? Va a estar, ¿no? Primado o vamos a encontrar estos cuatro elementos químicos. La siguiente pregunta, pregunta 6, dice, ¿qué tipo de compuesto es el agua? El agua es un compuesto inorgánico, un compuesto orgánico, es un óxido, metálico, no metálico. No sé, ¿qué pasó por aquí? ¿Ya? ¿Es un óxido? Sí, pero estábamos hablando de compuestos, y aquí tenía dos opciones, ¿no? Inorgánica y orgánica. Entonces, por esa razón, por ahí teníamos que verificar. ¿Ya? Si hubiéramos estado hablando de óxidos, correspondía, pero estamos hablando de biomoléculas. ¿Cuál es el monosacárido más abundante de la naturaleza formado por 6 átomos de carbono? La sacarosa, no. La sacarosa es el azúcar común, es el azúcar de mesa. La fructosa es el azúcar de las frutas. ¿Ya? La ribosa es la pentosa que se encuentra en el ácido ribonucleico, ¿no? O en el ARN. Y la glucosa, ya, tiene 6 carbonos. ¿Ya? ¿Es el más abundante de todos? Sí. Ojo que la fructosa también tiene 6 carbonos. Pero en cuanto a abundancia, ¿qué es lo que hay más? ¿No? En los seres vivos, en la naturaleza, lo que más va a haber va a ser glucosa. Siguiente pregunta.
Dice, la sacarosa o azúcar de mesa es un disacárido formado por, ¿ya? ¿Formado por qué? Galactosa más glucosa forman la lactosa. Glucosa más fructosa más galactosa no hay, ¿ya? Glucosa más glucosa forma la maltosa, ¿no? Entonces la respuesta correcta es glucosa más fructosa forman la sacarosa. Siguiente pregunta, ¿qué es la celulosa? ¿Es un polisacárido con función de reserva? No, ¿ya? ¿Forma los exoesqueletos de los artrópodos y hongos? No. Este concepto de aquí, ¿para qué es? Para el almidón. Este otro concepto de aquí, ¿para qué es? Es para la quitina, ¿ya? ¿Cumple la misma función que el glucógeno? No, porque la celulosa es un polisacárido estructural, ¿no? O sea, que protege, que sostiene, ¿ya? A los seres vivos, ¿no? Entonces, la respuesta aquí es un polisacárido estructural que forma la pared celular de las células vegetales y algunas bacterias también. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿la membrana celular está compuesta por fosfolípidos y triglicéridos? No. ¿Ya? Fosfolípidos y colesterol, sí. Vamos a encontrar colesterol. ¿Ya? Glucolípidos y prostaglandinas, tampoco. ¿Ves? Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 11. La saponificación sirve para formar jabones, ¿no? Alguien, no recuerdo si fue en su grupo de ustedes o en el otro grupo que en el chat de Zoom decía, yo soy jabón, pero no sé de dónde salió por ahí ese término, yo soy jabón, ¿ya? Y aquí tengo siete participantes que me pusieron formar sapos. No sé, a ver, dentro de la lógica, ¿no? Ya estamos grandecitos, ¿no? Tal vez, si bien es cierto, es una práctica, lo pueden tomar como un juego, pero esta práctica, este juego, los está preparando para su examen, chicos. ¿Ya? Entonces, como que este de aquí, las 7 personitas que me respondieron esto, voy a suponer que fue un error de dedo y que no quisieron marcar esto. ¿Ya? Entonces, formar lípidos no, formar más grasas tampoco. ¿Ya? Aquí, más de la mitad respondió de manera incorrecta. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Ya? Dice, las proteínas son macromoléculas formadas por, ya tengo aminoácidos, carbohidratos, azúcares, otras moléculas, ¿no? Son aminoácidos, no se olviden, las proteínas, sus unidades más pequeñas son los aminoácidos. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta ahí al respecto? Adelante. Dicen, ese yo había marcado aminoácido, pero no se envió la respuesta. De ahí marqué los 4 y no mandó la respuesta, así que por eso fue lo que no salió. Pero sí sabía que era aminoácido. Bien, Israel, se ha colgado su aplicación entonces en ese momento. ¿Ya? En ese igual fue, para serle sincero, la adivinanza igual. Carbohidrato Sí. le puse. Ya, entonces ahí, epa. Vamos a quitarle esa opción, ¿ya? Tu audio. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta 13 dice, un ejemplo de proteína estructural es el colágeno. ¿Ya? La insulina es una hormona, podemos llamarla proteína de tipo hormonal o de tipo reguladora. ¿Ya? La miosina, ¿qué es? La miosina es una proteína que tiene función de movimiento, ¿no? Función contráctil. La hemoglobina es una proteína transportadora. La siguiente dice, ¿cuál de las siguientes proteínas se encarga de transportar oxígeno en la sangre? ¿No? Ya lo mencionamos, la hemoglobina. ¿Correcto? Continuamos. ¿Cuál de las siguientes proteínas tiene la función de defensa en el organismo? ¿No? La hemoglobina, el colágeno, las enzimas, ninguna, ¿verdad? Entonces los anticuerpos o inmunoglobulinas, ¿no? Son proteínas que van a tener función de defensa. Bien. ¿Qué significan las siglas ADN y ARN? Ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. A ver, 2 personitas me pusieron ácido rico, no sé de dónde salió eso. Y 3, estas palabras ni las he utilizado yo.
hasta todeso y hasta toribonucleico. No, ni las he tocado. No sé de dónde han sacado eso. Ya, parece que fue a la adivina y adivinaron mal. Pregunta 17. Dice, la unidad estructural que da forma o que forman los ácidos nucleicos son los nucleótidos, ¿no? Entonces, los nucleótidos son las unidades fundamentales de lo que son los ácidos nucleicos. ¿Cuáles son las bases del ARN? ¿No? Las bases nitrogenadas del ARN. Adenina, uracilo, citosina, guanina. ¿No? Entonces está bien. Este de aquí, este me marcaron adenina, citosina, timina, guanina. Este, chicos, este de aquí es el ADN. Ya, es del ADN. Y acá, por ejemplo, hay algo que aquí no cuadra. No sé por qué marcaron, 9 personas marcaron todas las anteriores. No sé por qué. Imagínense. Primero, tengo ninguna de las anteriores. Y luego tengo todas las anteriores. Entonces, generalmente en las preguntas cuando se les hace, si hay ninguna de las anteriores, no va a haber una que diga todas. Ya. A no ser que el todas, todas esté acá, esté de penúltimo y ninguna esté de último. A no ser que esté en esa posición. Así que hay que tener mucho cuidado, hay que razonar muy bien. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Todas las anteriores? La respuesta aquí es esta, ¿no? Cuando dice cuáles son las bases del ARN, ya, es la adenina, el uracilo, la citosina y la guanina. Sino que les decía, ¿no? O sea, en este formato de pregunta, aquí los que me marcaron todas las anteriores, ¿cómo pueden o sea, si ustedes están diciendo todas, están también diciendo que es ninguna. Y ninguna contradice a estos otros dos. Entonces, esta opción o esta respuesta que colocaron como que no tiene sentido, no tiene lógica, no la han razonado muy bien. ¿Ya? Vamos a la siguiente pregunta. De las imágenes, ¿cuál corresponde a un ADN? ¿No? El ADN es de doble cadena y el ARN es monocatenario, es de una sola cadena. A ver, alguien tiene su audio. Pregunta del ADN, Licen, va a disculpar que lo corte. Adelante. Yo me acordé, por lo que usted al momento de explicarnos nos dijo que era como una escalera en forma de caracol, pero que tenía su otro par de. Por eso me acordé, solamente por ese ejemplo. Ya, qué bueno. Sirvió el ejemplo entonces. Y también en la imagen sale ARN en un lado. A ver. Verdad. Ah, sí, sale ARN. Verdad. No. Bien, buen detalle, buena observación ahí. Yo ni me había percatado de eso. Hice un zoom ahí, se veía. Yo lo puse porque estaba el otro a color y más bonito se veía. Por eso ¿Verdad? Qué interesante esa justificación, ¿no? soy daltónico. Sí. La carencia de ácido ascórbico ocasiona escorbuto, ¿no? El escorbuto, si bien en la actualidad es muy poco probable que las personas tengan este problema, ¿ya? Este problema durante la edad, a finales de la edad media, inicios de la edad moderna, ¿ya? Los marineros eran los que más sufrían por vitamina C. Entonces, una de las características, una consecuencia del escorbuto es que los dientes se caen, ¿no? Si han visto la mayoría de las películas que tienen que ver con piratas, le falta, ¿no?, piezas dentales. Entonces, por eso se le llamaba al escorbuto el mal de los marineros. Eso explica en One Piece. Ah, interesante. Ya, dice, ¿cuáles vitaminas son hidrosolubles? ¿No? Vitamina C y B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9 y B12. ¿Y por qué no esta? Porque miren, vitamina C. Yo me acordé por la C y la B12. Muy bien, la B12. Ya, perfecto. Sí, ¿no? La última. Decía 11, decía nomás. Igual por la B12, vi B12 y ahí dije, este es el completo. La C no llevaba y la B12 sí. Ya, muy bien. Ahora, si la pregunta hubiera dicho vitaminas liposolubles, ¿cuál hubieran marcado? La B. La segunda. La segunda. Esta, ¿no ves? TKE.
Sí. Aunque está en desorden, ¿no? Pero son todas ellas, ¿no? La D, la K, la E y la A, o si no, la A, la D, la E y la K. ¿Ya? Entonces, muy bien. Pregunta 22 dice, ¿cuál es la función de la vitamina K? ¿No? Para la visión, ¿ya? Para la visión más que todo es la vitamina A, ¿no? Para ayuda al mantenimiento del sistema nervioso central son las vitaminas del complejo B, ¿no? Entonces, para poner, dice, el pelo lindo, ¿no? Estamos hablando más que todo ahí una deficiencia de queratina, ¿no? Para el cabello, una proteína, no se olviden que la queratina está en las uñas y en el cabello, entonces puede haber una deficiencia con proteínas sulfuradas. El ácido fólico está dentro del grupo de las vitaminas hidrosolubles y liposolubles, ¿no? El hecho de ser B directamente, ya, está en las hidrosolubles. Eso tómenlo en cuenta siempre. Ya, ¿sí? Vamos a la pregunta 24, dice, es la vitamina que permite la absorción de proteínas y calcio, previene el raquitismo. Ya, esa es la vitamina D. Ya. Una observación aquí, chicos, ¿no? Yo puedo tener... puedo tomar, como quien dice, leche todos los días. ¿Ya? Yogur todos los días. O sea, ¿qué quiere decir? Que tengo suficiente cantidad de calcio. ¿Ya? Pero si no está presente en mi cuerpo esta vitamina, como pueden ver en la misma pregunta, el cuerpo no va a poder absorber, ¿ya?, ese calcio. O sea que igual la persona va a tener fragilidad ósea, ¿no? Entonces, hay una estrecha relación entre esta vitamina y este mineral. ¿Qué alimento tiene la vitamina D? Suficiente exponerse a los rayos del sol. ¿Ya? Suficiente exponerse a los rayos del sol, ¿no? Entonces, la mayoría de los lácteos, así como tienen calcio, también tienen vitamina D. Dicen el raquitismo tiene que ver con algo así como una desnutrición severa, aguda, algo así. En los huesos. O sea, los huesos son delgaditos, son frágiles. Y la persona, o el niño o la niña, generalmente le afecta a los niños, ¿no? Entonces, son de talla baja, no crecen lo suficiente. Y por supuesto que puede estar relacionado con una desnutrición, ¿no? Bien, pregunta 25 y la última dice, yo vivo a base de vitamina C, cerveza, cama y computadora. Bueno, eso era para cerrar el examen, ¿ya? Dice, ¿qué es la hipervitaminosis? Acumulación excesiva de vitaminas en el organismo. Muy bien, 44 respondieron correctamente. Dice, acumulación de sustancias orgánicas, no. Ya, falta de cantidad de vitaminas, eso sería una hipovitaminosis. Ya, yo quiero que acabe. Esto sí lo hicieron como que dice por joda. Respondieron por joda. No creo que haya sido error de dedo. Yo ni leí esa respuesta, solamente había acumulación excesiva y puse eso. Qué interesante. ¿Ya? Bien, chicos. Entonces, corregimos. No sé si hay alguna duda con alguna pregunta. La finalidad, vuelvo a repetirles, es que ustedes no tengan dudas en las preguntas, ¿no? Entonces, ¿alguna duda? ¿Una pregunta adicional? Adelante. Bueno, pues, si no lo hay, ya. Vamos a entrar. Primero, vamos a ver lo que es vamos a hacer un recuerdo de lo que vimos a lo último en la clase de ayer. Hicimos la introducción a la citología y hablamos de qué? Hablamos de las personas que hicieron posible los fundamentos de la citología, hablamos de la teoría celular, hablamos de la clasificación de las células. A ver, recuerden, por favor, ¿cómo clasificábamos a las células? Voy a dejar de compartir pantalla. ¿Cómo clasificábamos a las células? Membrana plasmática. Eucariota y procariota. Ya, esa es una clasificación, esa es según su complejidad o según su origen. ¿Ah? ¿Qué otra más? Mencioné 4 formas de clasificar a las células. Según su origen, Ya, según muy su bien. tamaño, según su Perfecto. nutrición. Eso. Citoplasma. No. Esas son las partes
querido compañero. ¿Ya? También según su origen. Eso, según su origen o complejidad, ese es el mismo, ¿no? Según su origen, estamos hablando de eucariotas y procariotas. Según su tamaño, les faltó. Según su tamaño, ¿cómo las clasifico a las células? Microscópica a simple vista. Ya, microscópicas y macroscópicas. ¿Listo? Ya, microscópicas y macroscópicas. Bien, entonces, vamos a entrar, vamos a hablar de lo que son, lo primero, ya, vamos a hablar de los, o sea, quiero que se den cuenta, ¿no? Muy bien el cómo relacionamos a los reinos de la naturaleza, ya, con relación a lo que son las células. Ya, entonces, vamos a compartir, luego, ya. Bien, entonces, vamos a ver en esta parte, ¿no? Del tema 3, ¿ya? Cómo es que los seres vivos se relacionan bastante con la clasificación de las células, ¿ya? Cuando hablamos de cantidad de células, a los seres vivos, ya, los clasificamos en unicelulares y en pluricelulares, ¿no? Los unicelulares están formados por una sola célula, ¿no? Y los pluricelulares ya, están formados ya, por muchas, por miles, por millones de células. Ya, pluri es muchos, ¿no? Varios, bastantes. Ya, eso tomemos en cuenta. Vuelvo a repetir. Cuando hablamos de seres vivos, y vamos a tomar en cuenta a la célula, a los seres vivos los clasificamos en seres unicelulares y en pluricelulares. Los unicelulares están formados por una sola célula y los pluricelulares están formados por ya, muchas células, miles de células o millones de células. Entonces, aquí tomemos en cuenta, por favor. Ya. Ahora. Listen. Sí, adelante, Eric. Listen, se me cortó el internet un ratito y no lo escuché muy bien intercortados sobre eso de los unicelulares y el otro. ¿Me lo Ya, puede muy bien. repetir, por favor? Sí, lo repetimos, Eric. Ya, entonces, vamos a activar aquí. Ahora sí. Ya. Bien, entonces, los seres vivos, cuando nosotros hablamos de células, se van a clasificar en unicelulares, ya, unicelulares que estos van a estar formados por una sola célula. ¿Quiénes están aquí en los unicelulares? En los unicelulares van a estar organismos simples, sencillos, como las bacterias, como los protozoarios, como las algas. ¿Ya? Ellos van a estar aquí en lo que son los unicelulares. Y los seres pluricelulares son aquellos que están formados por muchas células, ¿no? Cuando hablo de muchas células, estoy hablando, ¿no?, de bastantes, ¿no? Tal vez miles, tal vez millones de células. ¿Ya? Entonces, los seres pluricelulares van a ser más complejos, van a estar mejor organizados que los unicelulares. Ahora sí, Eric. Sí, gracias, Lisen. Es que por aquí está fuerte el viento y el wifi como que se corta a veces. Ya, gracias, Lisen. Ya lo entendí. Muy bien. Sí. Gracias. Bien, ahora, bueno, aquí lo que nos interesa para el examen, ¿no? Los seres vivos en la actualidad se clasifican en 6 reinos. Pero, profe, ¿por qué usted puso 5 en la diapositiva? Porque esos son los 5 que todavía se manejan, todavía la mayoría de los libros los utilizan, ¿ya? ¿Y quién nos planteó esta clasificación de los 5 reinos? Un científico llamado Whitaker, ¿ya? O de apellido Whitaker, ¿no? Entonces, él nos propone ya la clasificación de los seres vivos en 5 reinos, en los cuales tenemos a los moneras, tenemos a los protistas o protoctistas, tenemos a los hongos, ya, a las plantas y a los animales. ¿Ya?
Pero si utilizamos una bibliografía más actualizada, como le dice, exacta, ya, este grupo Monera, ¿no? se subdivide en dos, que sería el arquea y el bacteria. Entonces, de ahí ya serían los 6 reinos, ¿no? Entonces, los 6 reinos planteados por Woose, ¿ya? En la actualidad nos indica que los seres vivos están categorizados en 6 reinos, y están categorizados en 2 dominios, ¿no? El dominio eucaria y el dominio procaria, ¿no? Entonces, que es también lo que menciona un poquito en su libro. Bien, entonces veamos ya cuáles son estos 5 reinos, cuáles son los 5 reinos según Whittaker. Ya hemos mencionado que las células, según su origen o según su complejidad, ya tenemos 2 tipos de células, las procariotas y las eucariotas. Pregunto, ¿cuál es la diferencia entre las células procariotas y las células eucariotas? Las procariotas tienen varias células. El núcleo. Eso, el núcleo. Las procariotas carecen de núcleo o no tienen núcleo, y las eucariotas sí tienen núcleo. ¿Ya? Eso, por favor, tómenlo en cuenta. Ya, les repito. ¿Cuál es la diferencia entre las procariotas y las eucariotas? Estructuralmente, la diferencia es la presencia de núcleo en las eucariotas y la ausencia del núcleo en las procariotas. ¿Listo? Bien, entonces, tenemos, ¿no? Estos dos de aquí, ya, estos dos de aquí, son unicelulares. Ya, la mayoría de los organismos que lo conforman a estos dos reinos, el reino protista y el reino monera, es que son unicelulares. ¿Ya? Que están formados, son seres vivos que están formados por una sola célula, que pueden, por supuesto, vivir en colonias, ¿no? Aquí esta imagen de acá, ¿ya? Esta imagen corresponde a una colonia de bacterias. ¿Ya? Eso tomen en cuenta, por favor, ¿no? Entonces, vuelvo a repetirle, el reino monera y el reino protista están formados por organismos unicelulares, ¿no? Mientras que el reino hongo, bueno, aquí en el reino hongo nos vamos a detener un poquito. ¿Ya? El reino hongo, algunos van a ser unicelulares y algunos van a ser pluricelulares. Por ejemplo, aquí no tengo una seta o champiñón, que este es pluricelular. Pero aquí tengo, ¿no? un limón enmohecido, lo que aquí tengo, pues, unas colonias de hongos, ¿no? Estas colonias de hongos, si quiero verlos uno por uno, no los voy a poder ver porque son microscópicos, ¿no? Pero ya así en colonia, pues se lo puede ver a simple vista, ¿no? Entonces, el reino hongo ya se va a caracterizar, o también llamado reino fungi, se va a caracterizar porque los organismos van a ser unicelulares y van a ser pluricelulares. ¿Ya? Luego tenemos el reino plantae o reino planta, ¿no? Entonces, y aquí van a estar categorizados todas las plantas, y el reino animal o animalía, todos los animales que pueden ser acuáticos como este o pueden ser terrestres. ¿Ya? ¿Será que hay animales aéreos? Sí. ¿Seguro? Sí, a ver, ¿cuáles son los animales aéreos? Los que vuelan. No dije. No, a ver, voy a volver a repetir. Voy a silenciar, ¿ya? Voy a silenciar. La pregunta es, ¿existen animales aéreos? ¿El loro? El murciélago. ¿Cuenta como el loro igual? No. A ver. El tucán. Esos son aves. Sí, son aves, pero no, mi pregunta es la siguiente. Solo quiero que me digan sí Usted o no. dice animal, no dice ave. No. Esa es la diferencia. Existen El ave es un animales, ya, ¿existen animales aéreos? No. No hay. No hay. Lo que No sí hay hay son aves.
Es Sí, diferente. hay animales que tienen locomoción aérea, que vuelan, como ustedes decían, ¿ya? Pero que no, ojo, esos animales aéreos, que no sé en qué libro habrán encontrado, ¿ya? Para que sea un animal aéreo, tendría que vivir en el aire, ¿no? Entonces, los animales, según el dónde viven, van a ser acuáticos o terrestres. ¿Ya? Así que no van a haber animales aéreos. Cuidado con eso. ¿Ya? Tomen en cuenta muy bien lo que se les está mencionando. Bien, vamos a describir entonces lo que son los organismos de reino monera, ¿ya? Y lo que mencionamos anteriormente, ¿ya? Los organismos de reino monera, ¿ya? La mayoría, ¿no? Mayoría son unicelulares, ¿ya? Tal vez alguno esté formando colonias, sí, pero no quiere decir que esté formado por varias células. Ya aquí, por ejemplo, esta imagen que es, esto representa una colonia bacteriana. Ya, la mayoría de los organismos que forman parte del reino monera son bacterias, ¿no? Y como vimos el día de ayer, las formas de las bacterias principalmente pueden ser en forma espiral, ¿no? En forma esférica, en forma de bastón o en forma alargada. Ya puede tener flagelos o no. ¿Ya? Otra situación, las bacterias, ¿ya? Cuando hablamos el término bacterias de ya, a veces pensamos, ay no, no, bacterias, me voy a enfermar. Pero si todos los días, ¿ya? Nosotros convivimos con bacterias, hasta nos alimentamos con bacterias, ¿ya? Entonces, del total, del 100% de las bacterias que existen en la naturaleza, el 10%, ¿ya? El 10% son patógenas. El restante 90% son útiles, ¿no? Son fundamentales para el desarrollo de la vida. ¿Por qué? Porque algunas bacterias, por ejemplo, van a jugar un papel muy importante en el ecosistema como descomponedores juntamente con los hongos. ¿Ya? Entonces, ese término errado de que las bacterias todas son patógenas es falso. Ahora, aquí también hay una explicación de por qué no tenemos que abusar con los antibióticos. Profe, ¿Ya? Sí, ah, adelante. o sea que hay algunas bacterias que sí son útiles para nuestro organismo. Sí, inclusive tenemos bacterias que viven en nuestro organismo. Dijo el 10% son patógenas y el otro 90% son útiles. Son útiles. Ah, ya. Gracias. ¿Ya? Bien, entonces. ¿Cómo, profe? ¿Podés repetir eso lo que dijo el compañero? Que el 10% de las bacterias, o sea, del total de las bacterias se consideran patógenas. Cuando hablamos de patógenas, estamos diciendo que ocasionan enfermedades. Y el restante 90% son útiles, ¿no? Van a estar viviendo en simbiosis, van a hacer descomposición, ¿no? Entonces van a tener múltiples funciones en la naturaleza, en el ecosistema. A eso se refería su compañero. Ya, muchas gracias. Muy bien. Entonces, hablando de lo que son las bacterias patógenas, entonces, son las que causan enfermedades. Y acá les decía el fundamento, aquí la explicación Dice, de... Sí, David. ¿qué dijo los 90%? Aparte no escuché. 90% de bacterias útiles y 10% de bacterias perjudiciales o patógenas. ¿Listo, David? Listo, gracias. Ya. Ahora, aquí vuelvo a repetirles con lo que son los antibióticos. ¿Ya? ¿Por qué no abusar de los antibióticos? Porque los antibióticos no son selectivos. ¿Ya? Los antibióticos eliminan bacterias patógenas, pero también eliminan bacterias beneficiosas, como las que se encuentran en el intestino grueso. ¿Ya? Entonces, no sé si en algún momento han escuchado, el excesivo uso de antibióticos ya disminuye la capacidad inmunológica, y eso es cierto. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos bacterias en la boca, ¿ya? Tenemos bacterias en la nariz, tenemos bacterias en los genitales, tenemos bacterias en las axilas, que cumplen funciones muy importantes, ¿no? Entonces, podríamos decir que sin estos microorganismos, sin las bacterias, ¿ya? Y también sin los virus, la vida no sería posible en la Tierra. ¿Ya? Bien, entonces, vamos a pasar al siguiente punto. ¿O tienen alguna pregunta? Adelante.
Bueno, no hay. Vamos, ¿no? Aquí tenemos ejemplos de bacterias, ¿no? Que forman parte del reino Monera, ¿no? La E. coli, esta bacteria E. coli, dice contamina los alimentos. Pero, chicos, esta bacteria es útil, vive en nuestro intestino grueso, ¿ya? Este hace posible que la celulosa, o sea, que la fibra alimentaria que nosotros consumimos, la fibra de los vegetales, se pueda convertir en vitamina K, ¿no? Y de esta manera se pueda sintetizar la vitamina K y el organismo la pueda, pues, producir, ¿no? Aquí tenemos una Yersinia pestis, que este es el causante de la peste negra, ya una pseudomona, que afecta a lo que son los pulmones, se la considera una bacteria intrahospitalaria, ¿no? Que en los hospitales se la puede encontrar, ¿ya? Aquí tenemos otra bacteria, que esta puede ser un bacilo de Koch, ya por la forma de bacilo que tiene, ¿no? Y aquí tenemos una bacteria en forma de coco, ¿no? Entonces, aquí tiene su... Bien, veamos ahora lo que es el reino protista. Aquí en el reino protista tenemos dos grupos bien diferenciados, ¿ya? En el reino protista, al igual que el reino monera, todos los organismos son unicelulares, ¿ya? Vuelvo a repetir eso, unicelulares, ¿ya? Entonces, tenemos dos grupos, los protozoarios, ¿ya? Y las algas. Ahora, quiero detenerme aquí. So, este prefijo so, ¿para qué me sirve? ¿Qué identifico con este prefijo so? Animales. Animal. Ya, entonces, proto quiere decir primero, es como decir, estos fueron los primeros animales que aparecieron ya en el tiempo geológico y fueron de tipo unicelular, ¿no? Se cree que conforme fueron pasando los años, ¿no? Entonces, estos organismos ya luego se fueron haciendo más complejos, ¿no? Entonces, los protozoos tienen nutrición heterótrofa, ¿ya? Ellos no pueden producir sus propios nutrientes, así que necesitan consumir nutrientes de otros organismos, ¿no? Son consumidores también, ¿ya? Muchos de los protozoarios, chicos, ya son parásitos, ¿no? Viven dentro de algunos insectos, ¿no? Es el caso, por ejemplo, ¿ya? Del Trypanosoma cruzi, ¿no? Que es el responsable del mal de Chagas, ¿ya? Entonces, el Trypanosoma cruzi es un protozoario que vive en la vinchuca, ¿no? Entonces, y que cuando pasa al cuerpo humano, ¿no? Por producto de la picadura de la vinchuca, ¿ya? Entonces va a depositar sus huevos y en esos huevos está este parásito, ¿no? Que es el Trypanosoma cruzi, que es el causante del mal de Chagas, ¿ya? Luego, tenemos otro grupo que forman parte de los protozoarios, perdón, de los protistas, son las algas, ¿no? Las algas, al igual ya, que las plantas, ya, son autótrofos. Ellos producen sus nutrientes, ¿no? Realizan lo que es la fotosíntesis en el agua especialmente, ¿no? Entonces, y hacen posible que la vida, como quien dice, se desarrolle a nivel de los océanos o a nivel de lo que son lagos o lagunas donde hay aguas estancadas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, tenemos algas, ¿no? Las algas, cuando se las clasifica, hay tres tipos de algas: las algas pardas, las algas rojas y lo que son las algas verdes, ¿ya? Luego tenemos un protozoario, lo que es la ameba, ¿no? Entonces aquí, en esta otra imagen, ¿no? Correspondería a lo que es un paramesio flagelado, ¿no? Un ciliado, dicho de otra manera también. El siguiente reino, el reino fungi o el reino hongo, ya, como les había mencionado en el mapa conceptual, ya los hongos pueden ser unicelulares, ¿no? O también pueden ser multicelulares, ¿ya? Los hongos, chicos, la mayoría de los hongos ya son heterótrofos. Ellos no producen sus propios nutrientes, entonces necesitan vivir ya con otro organismo para que les dé los nutrientes, les provea los nutrientes. Los hongos
Ya, pueden ser parásitos, pueden ser simbióticos, ¿no? O pueden ser descomponedores. Los hongos simbióticos son aquellos que viven, ¿no? Con otros seres vivos para que puedan adquirir sus nutrientes. Los parásitos, pues, viven dentro de un organismo, ¿no? Viviendo a expensas de él y, por supuesto, ocasionándole enfermedades, ¿no? Si hablamos de hongos, yo creo que es común, ¿no? En nuestro medio, por ejemplo, hablar de hongos de los pies, ¿no? Hongos en las manos. Eso a veces porque, pues, no se tiene una higiene adecuada, ¿no? O no tenemos el cuidado de secarnos las manos, secarnos los pies, ¿no? O por último, en el caso mayormente de los varoncitos, ¿no? Compartimos zapatos, compartimos medias entre compañeros, especialmente en el colegio se hacía eso, ¿no? Vamos a jugar un partido, le decía, no, que no traje tenis, tómate presto. Y entonces ahí es una vía de contagio de lo que son los hongos. Los hongos también se utilizan ya para producir queso, ¿no? Para producir el vino, ya, son muy útiles en la industria, ¿no? Y a partir de los hongos también, caso de lo que es la penicilina, se producen antibióticos, ¿no? Entonces, más que todo lo que son los antibióticos naturales. Bien, vamos ahora a lo que son las plantas. El reino planta son organismos pluricelulares, ojo, tienen tejidos, tienen órganos, ¿no? Entonces, estos fabrican sus propios nutrientes gracias a lo que es la fotosíntesis. Ellos utilizan lo que es el dióxido de carbono para poder llevar a cabo la fotosíntesis y de esta manera producir nutrientes alimentos para los organismos consumidores como los animales, ¿no? Además, nos brinda el oxígeno, ¿no? Las plantas, producto de la fotosíntesis, nos brinda el oxígeno, ¿ya? Viven fijos al suelo, ¿no? Las células, los organismos no pueden crecer en grosor, en longitud, ¿no? Durante toda su vida, a diferencia de los animales, ¿no? Que hay un periodo, una etapa de crecimiento, pues y de ahí solamente queda lo que es la madurez, ¿no? Si hablamos de algunos datos de plantas, ¿no? Las plantas más altas son las secuoyas, que tienen más de 100 metros de altura, ¿no? Entonces son, se puede decir, los árboles más antiguos también porque se ha considerado que tienen entre 1000 y 1200 años de antigüedad. Dentro de estas entonces, ¿no? Cuando hablamos de plantas, podemos mencionar ya, algunas algunas plantas que son ornamentales, ¿no? Que se utilizan, por ejemplo, en la jardinería, ¿no? Otras plantas se utilizan para la alimentación, ¿no? De la alimentación, otras plantas se van a utilizar para la industria. Esa industria puede ser alimenticia, puede ser medicinal, puede ser maderera. Entonces, se puede decir, ¿no, chicos, que las plantas son fundamentales para el desarrollo de la vida, especialmente la especie humana en lo que es el planeta Tierra. ¿Ya? Luego tenemos lo que es el reino animal, ¿no? En el reino animal tenemos precisamente a los animales, ¿ya? A los animales, ¿cómo los clasificamos? Principalmente cuando veamos zoología, vamos a desarrollarlos, lo clasificamos en vertebrados y en invertebrados, ¿no? Entonces, vertebrados, aquellos que tienen columna vertebral, invertebrados, los que no tienen columna vertebral y además carecen de estructuras óseas, o sea, de huesos, ¿no? Entonces, cuando hablamos del esqueleto interno o externo, también vamos a relacionar tanto a lo que son los vertebrados y los invertebrados. ¿Ya? Ahora, entonces, cuando dice, habitan todo tipo de ambientes, ¿no? Un ambiente terrestre, ya, ambiente acuático. Ahora, este es el que yo les decía, ¿no? El aeroterrestre, por ejemplo, es todos los animales, ¿no? Que tienen locomoción aérea, entonces lo consideramos un aeroterrestre, ¿no? Dentro de lo que es el terrestre acuático, podemos hablar ahí de lo que son, por ejemplo, los que viven en una parte, ¿no? de su vida en el agua y otra parte en la tierra. Estamos hablando de los anfibios, ¿no? Hablaríamos también de lo que son algunos reptiles, por ejemplo, que van al agua aquí a atraer, ¿no? O a
más que todo, a obtener su presa, ¿no? A obtener su alimento. ¿Ya? Entonces, ya cuando veamos el tema de zoología, lo vamos a profundizar de mejor manera, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos animales invertebrados, como la mariposa, ¿ya? Como lo que es la medusa, ¿no? Estos serían invertebrados. Y dentro de los vertebrados, aquí tenemos, ¿no? Lo que es la serpiente, las ranas, el oso polar, que bueno, estos serían vertebrados, y nos está dando el ejemplo de la imagen, ¿no? Reptil, anfibio, mamífero. Los vertebrados se dividen, por si acaso, en 5 clases, y los invertebrados se dividen en 6 clases. ¿Listo? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta más, chicos. Los escucho. Con esto terminaríamos lo que es la parte de los seres vivos, ¿ya? Y su relación con el tipo de célula. Dicen una consulta. Adelante. ¿Existe la posibilidad de que ese su PDF no lo pueda pasar al Sí, grupo? Por sí, favor. yo lo subo a Classroom. ¿Quieren que se los pase al grupo también? Mejor al grupo, Listen, porque hay algunos que no pueden acceder. Le hice una pregunta, por favor. Ya, está bien, se los voy a pasar. Dígame, Julio. Quería saber, o sea, que me responda la rama de la biología que estudia las plantas, ¿cómo se llama? Botánica o fitología. Eso, o sea, yo igual la otra vez le puse botánica en lo de la rama que estudia las plantas y me salió incorrecto, o sea, es botánica, ¿y cuál es la otra? Fitología. ¿Fitología? Fitología. Ah, fitología. ¿Y las dos son lo mismo, tienen algo diferente? ¿Cuál es la diferencia entre el cementerio y el panteón? Cementerio y el qué, perdón? Y panteón. El cementerio empieza con C y panteón con P. Qué curioso, muy bien. Buena diferencia por ahí. Ese IQ es mayor a 150. Ya, cementerio y panteón son lo mismo, ¿no? O sea, llevamos a los muertos. Entonces, fitología viene a ser un sinónimo, o sea, una palabra que se utiliza también para designar a la botánica. ¿Ya? Entonces, si a usted le preguntan qué ciencia estudia las plantas y tiene como opción botánica, pues entonces responda botánica. ¿Ya? Y si le preguntan, y si tiene la opción fitología, responde fitología. ¿Ya? Es muy poco probable que estén las dos opciones. ¿Está bien, Israel? Israel era, ¿no? No, Listen, fue otro compañero. Julio, creo. Juan. Julio, creo. Yo, profe. Ya, profe. Pero no entendí su ejemplo, profe, porque yo no sabía que era panteón. Lo conocía como cementerio, perdón mi ignorancia. Con el lenguaje lo van a ver seguro. Ya, así que no se preocupen. Un ratito, van a disculpar. Pepe. De Clash, pero. ¿De Clash Royale o Clash of Clans? Royal, pues. Una vez. Pepe. Voy con 5.100 tantos trofeos. Poquito. Una vez. Goku le gana. Ya, los estoy escuchando. Ya. Ahora, eso lo que les mencionaba, ¿no? Eso, son sinónimos, chicos, ¿no? En lenguaje yo creo que van a haber sinónimos, antónimos, parónimos, así que necesitamos conocer un poquito de esos términos. ¿Listo? ¿Algo más sobre este tema? No sé. Lisa, ¿me puede explicar sobre el reino de los hongos? Sí, por supuesto. A ver, ¿qué quiere saber sobre el reino hongo? A ver. Aquí está. Ya, bien, vamos a aprovechar lo que mencionamos anteriormente, ¿ya? A ese reino hongos también lo podemos llamar
Ya, lo podemos llamar de esta manera, lo podemos llamar fungo. Entonces, yo puedo decir que es el reino hongo o el reino fungo. Estoy hablando de lo mismo. Ya, es lo mismo que mencionaba con botánica y con fitología. ¿Estamos de acuerdo por ahí? No sé. Ya, Yo lo entendí. ahora vamos a otro punto. El reino hongos están formados por organismos que pueden ser unicelulares o pueden ser organismos multicelulares. Ya, organismos multicelulares o unicelulares. Este grupo de seres vivos ya están formadas por células eucariotas. Ya, no se olviden lo siguiente. El reino protista, el reino hongo, el reino plantae y el reino animalia, las clases de células que lo conforman son células eucariotas, mientras que el reino monera está formado por células procariotas. Ya, entonces, este reino hongo, está formado por células ya, eucariotas. Ahora, aquí dice, ¿no? Junto con las bacterias, los hongos. Entonces, los hongos, ya les mencionaba, que ellos no producen sus propios nutrientes. Entonces necesitan, ¿no? Parasitar o necesitan vivir con otro organismo para obtener sus nutrientes. ¿Ya? Es por eso que muchos de ellos van a ser descomponedores. ¿Ya? Van a realizar la descomposición. O sea, que lo vamos a encontrar. Por ejemplo, aquí esta imagen, esta fruta, ya está en proceso de putrefacción, ¿no? Entonces, y como tiene bastantes azúcares, es un excelente medio para que los hongos lo puedan colonizar y puedan obtener sus nutrientes y puedan vivir. ¿Ya? La mayoría de los hongos, ¿no? Especialmente los hongos pluricelulares, ¿no? Y también los unicelulares, son inmóviles, ya carecen de movilidad, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos mencionar? Que algunos de los hongos se los va a utilizar ¿para qué? Para en la industria, ¿no? Por ejemplo, se lo va a utilizar para producir queso, se lo va a utilizar para producir vino, para producir cerveza, se va a utilizar los hongos, ¿ya? Entonces, algunos hongos, ¿no? Algunos champiñones o setas, pues van a ser comestibles, ¿ya? Pero hay otros, ¿no? Que van a ser, por supuesto, tóxicos, inclusive pueden ocasionar la muerte, ¿ya? Hay otros hongos que van a ocasionar enfermedades, ¿no? Tanto en plantas como en animales. Entonces, en el caso de los animales o de los seres humanos, yo les mencionaba, por ejemplo, los hongos de los pies, ¿no? O los hongos que afectan a las uñas, ¿no? Pueden ser las uñas de las manos, las uñas del pie, ¿no? La onicomicosis, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, más que todo con los hongos, chicos. El tratamiento para contrarrestar una enfermedad producida por hongos es mucho más largo que por uno bacteriano, ¿ya? Eso hay que tener mucho cuidado. Eso sería con respecto a los hongos. No sé si tiene algo más. No, Licen, gracias. Ya. Los que son comestibles son ricos. Los champiñones, ¿no? Personalmente no son de mi agrado, así que no le puedo decir. Sí, Son cómalo. ricos. Son ricos, son ricos. Ahí Carolina, ¿no? Entonces también. Confirmo. Bien, Diablo Brian, ¿no? senta. Bien, ¿no? Licen, y esos 3 hongos que están de primero, ¿se pueden agarrar con las manos? Claro. Sí, es comestible. Ya. ¿Y el Ahora, rojo? También lo puede, o sea, el asunto de que lo puedes agarrar o no lo puedes agarrar, no hay problema. Lo puedes agarrar. Ahora, pero ya el asunto es que no es comestible porque su tejido no libera sustancias tóxicas. Ahora, otra situación que hay que tener cuidado con los hongos, que estos, al ser, o sea, ¿qué es lo que los hace tóxicos? ¿No? Al ser organismos descomponedores, entonces
lo que estos están haciendo es haciendo que el animal muerto, por ejemplo, ¿ya? Pueda pasar a la tierra, ¿no? Entonces, adquieren, ¿no? Sus nutrientes, y si es que está contaminado, ya por ejemplo, si tiene mercurio, ¿no? Porque no se olviden que los peces, por ejemplo, en algunos, en nuestro país, especialmente los países, perdón, los peces que provienen de algunos ríos, son contaminados con mercurio, eso porque esos ríos están contaminados, ¿no? Entonces, estos hongos pueden asimilar estas sustancias y eso es lo que puede ocasionarnos la toxicidad a nosotros. Ah, ya, muchas gracias. Y estos de aquí abajo pues son los que vemos en el jardín, ¿no? Si tengo perro, gato, entonces y los excrementos se descomponen, ahí van a salir estas setas. Sí, iba a preguntar algo más. Le hice una pregunta, ¿existen también los hongos alucinógenos? Sí, sí, los existen. Existen. Así que a tener cuidado, ¿no? Siempre, o sea, por ejemplo, mucho también depende pues de la concentración que se consume, ¿no? Sin ir muy lejos, ¿no? Si usted se toma una taza de café o de Nescafé con cuatro cucharadas, pues lo va a tener, como dice, despierto hasta por 2 días, ¿no? Entonces, hay que tener siempre cuidado con las sustancias que consumimos. Confirmo eso, lo del café, dicen. Sí, es cierto. Bien, entonces, no sé si tienen más preguntas porque ya nos queda 3 minutos. Ya no me da para hablar de bacterias, así que... Cambiar el PDF, no dice. Sí. Ya. Escúcheme lo siguiente. Entonces, mientras ingresa su otro profesor, vamos a pausar.